Es una persona que es un quesil, que habla sin pensar, o actúa sin pensar, o es demasiado aventado, o no está sopesando sus palabras. Ese quesil, para ti, está poniéndote una trampa, a lo mejor sin querer, está poniendo una trampa donde tú vas a caer, y sus palabras, si te convence, pueden ser una trampa mortal. Listo. En el capítulo 18, Pasuk Zain, versículo 7. Empezamos. Picasil mejitalo. La boca del necio es su propio tropiezo. La boca que dice necedades es su propio tropiezo. Usfatav mokesh nafsho. Sus labios son una trampa para su ser, para sí mismo. Nafsho puede ser espíritu, pero también casi siempre en el Tanaj, nafsho se refiere a la vida de alguien o a su ser, a su propio ser. Entonces, esto es así. Hemos explicado muchas veces qué es el quesil. Quesil es una persona que actúa sin pensar. Y lo que dice acá es de que hay dos. Es una redundancia, obviamente. La boca del quesil es su tropiezo y sus labios son su trampa. Entonces es una redundancia que tiene una explicación. Porque, primero, las palabras, lo que dice, como lo hemos mencionado antes, es su propio tropiezo porque cae en lo que él mismo dice. Es como, la trampa. Hay una diferencia entre Hay una diferencia entre una trampa y un tropiezo. ¿Okay? El tropiezo es como una excavación en la tierra. Cuando alguien excava, hace un hoyito en la tierra. Entonces aquí la metáfora va a ser muy buena. Porque las palabras de una persona que no piensa lo que dice, que no piensa lo que hace, entonces van generando como esos tropiezos que no se ven. Tú vas caminando y no se ven. Son tropiezos y son complicaciones. Entonces todas estas cosas a veces se hacen sin querer y a veces se hacen a propósito. Entonces hay veces que sin querer, sin intención, pero de cualquier manera se causa el mismo daño a sí mismo con sus palabras. O sea, va diciendo cosas que le van generando pues una realidad alterna que al final no se puede sustentar, no se puede sostener. Bueno, en general, esto yo creo que también va a la mentira, pero aunque aquí el quesil no se refiere a alguien que necesariamente sea mentiroso, no por mentira, sino más bien porque no está pensando lo que dice. Es una persona que habla sin pensar. Dice lo primero que tiene en la boca, dice, por ejemplo, se compromete a algo. Un quesil se compromete, no sabe lo que se está comprometiendo, luego no cumple y es como una trampa. Entonces, esa trampa no se da cuenta de esa persona que se la está haciendo. Y muchas veces lo hemos visto. Hay gente que en un momento de emoción o lo que sea, dicen algo, yo voy a hacer tal cosa, ¿sí? Y no la cumplen. Y entonces es un tropiezo para su futuro, porque además se evidencian en el futuro que lo que están diciendo no lo van a hacer, no lo van a cumplir. Entonces uno tiene que ser muy pausado y muy tranquilo y pensar realmente qué es lo que dices, con qué objetivo lo dices y qué es lo que quieres lograr con lo que vas a decir. La gente hoy en día, y bueno, creo que siempre, pero sobre todo hoy en día, no están diciendo ni siquiera sus propias ideas. La gran mayoría de la gente nada más repite ideas de otras personas. Entonces eso es una trampa. Entonces el quesil es el que o se compromete a cosas sin pensar o dice cosas sin pensar y entonces se va creando una realidad que al final no es sustentable, no se mantiene por sí misma, es una trampa. Y también, obviamente, si alguien miente constantemente, entonces también se convierte en su propia trampa. Ok, ¿por qué utiliza aquí la palabra mejitá? Como que les decía, hay hoyitos que se hacen sin querer y hay otros que son como mecanismos de defensa para ciudades, para campos. Por ejemplo, tú tienes un campo, a lo mejor no tienes dinero para hacer una barda, pero no quieres que se estén metiendo los animales ahí.
Entonces puedes hacer este tipo de excavaciones para que sean literalmente pozos, que si se mete un pozo muy profundo, un animalito no se va a poder saltar, no se va a meter porque se mata, y si se cae, pues se mata. ¿Por qué utilizar esta palabra? Por su profundidad. Muy interesante. Ok, entonces hay veces que hay pequeños hoyitos que no se ven, pero estos son muy evidentes y son muy dañinos. Entonces, lo que la persona que no tiene conciencia al hablar se causa, no son nada más como esos hoyitos superficiales, sino son zanjas muy grandes que además son mortales, que causan muchísimo daño para la propia persona. ¿Ok? Usfatav mokesh nafsho. Se hace redundante y se utiliza la palabra mokesh porque el mokesh, la trampa generalmente, ¿cuál es la diferencia entonces entre mejitá, que es una zanja, como decíamos, o mokesh? Cuando uno hace una trampa la hace generalmente para matar. Un mokesh no es para impedir que alguien pase nada más, es para matar a la persona que pasa por ahí. A ver, vamos a ver. Cuando había cazadores en la antigüedad que ponían mokshim, porque ahorita tú pones trampas para que no te dañe el animal, haces un perímetro y luego a lo mejor te lo llevas a otro lugar y lo liberas. Entonces, por eso a lo mejor hoy en día tenemos otra fórmula de hacer las cosas. Pero antes, si alguien ponía una trampa para aves o si alguien ponía una trampa, por ejemplo, una trampa para ratas, ¿sí? Es para matar a la rata. No es para llevársela un ratito o para guardarla de mascota. Entonces, por eso pone mokesh nafsho. Entonces, lo que el Rey Shlomo está pretendiendo decir aquí es de que la palabra que se dice sin reflexión y sin pensamiento es una trampa evidente en la que el que cae ahí pues, se puede hacer mucho daño, o de plano se está poniendo no es solamente una zanja, es una trampa que puede llevarlo a su propia muerte. O sea, así de grave. ¿Cuántas guerras han empezado por las palabras? ¿Cuántas guerras? O sea, guerras, muertes de miles de personas, millones de personas. Han empezado a veces por un compromiso no cumplido, por palabras, por acuerdos, por pactos entre estados, entre gobiernos. Entonces, por eso la palabra tiene ese peso terrible. ¿Se acuerdan de Datán y Abiram? Ok, entonces, ¿qué pasa con estos dos? Estos dos tenían una intención, en su época, pues es una intención política, y lo único que estaban haciendo era grilla. Tenían un interés de bajar a Moshe y a Aarón para ellos tener como más poder. Entonces, metieron ahí a Korach, a On Ben Pelet y a 250 personas importantes, personas relevantes, gente como con una importancia y una relevancia. Y entonces se hicieron a ellos mismos una trampa. Hablaron mal de Moshe, hablaron mal de Aarón. Y dijeron, ese es el caso perfecto para ejemplificar este pasuk. Dijeron que nada más Moshe y Aarón pueden ser sagrados o pueden ser... todos tenemos Kedushá, todos somos sagrados y todos podemos ser igual que ellos. Entonces nos están estafando, nos están mintiendo, se están quedando con todo el poder. No es correcto, no es posible. Y lograron juntar una multitud que se rebeló en contra de ellos. Y entonces, aunque la verdad era bastante ilógico, porque al final Cohen Gadol podía haber nada más uno. Entonces pon tú que el candidato de Cohen Gadol hubiera sido Korach, pero los otros 250, ¿qué ganaban de todo eso? O sea, se podían morir nada más a lo tonto. Entonces Moshe les dijo, ok, vamos a hacer esto. Tomen cada uno de ustedes como si fueran Kohanim, y ustedes saben que una persona que no es Cohen y hace la labor de un Cohen, pues está en peligro, porque la Torah misma dice que quien hace el trabajo del Cohen, pues se va a encontrar con la furia de Hashem si es que lo hace sin que sea él la persona Cohen, o sea, está usurpando eso. Entonces, 250 personas se levantaron a hacer Ketoret, sabiendo que probablemente todos se iban a morir. Es una cosa muy rara. ¿Okay? Al final sí pasó eso y Aarón detuvo la mortandad, se puso con su Ketoret entre los vivos y los muertos y detuvo eso. Pero, ok.
Quiero leerles unos comentarios que son poco comunes, ¿ok? Vamos a leer a Rabbi Yeshaya de Trani, ¿sí? Rabbi Yeshaya de Trani o Mitrani. Son las dos formas de conocer su apellido. Entonces, ¿qué significa Mejitá Shevirá? Entonces, aquí hay otra explicación de lo que significa Mejitá. No es en este caso, según esta interpretación, no es como un tropiezo, sino es algo que está roto. La prueba de eso es otro versículo en Iyov que dice Vejatatni Bajalomot, que la palabra de una persona que habla sin sentido y sin pensar lo golpea y lo rompe. O sea, su propia palabra es lo mismo, nada más que qué es lo que significa la palabra. Este Jajam Meiri también era un Jajam sefaradí del renacentismo, muy interesante, que dice aquí, la intención de este pasuk es doble, es explicarle a la persona a priori, antes de hablar, cuánto tiene que tener cuidado en lo que dice, pero también es importante, por lo que va a venir después, está anunciándole a la persona que conoce a un quesil que no entre con esa persona en negocios. Esto está buenísimo. Que no entre con esa persona en nada, en ningún tipo de sociedad, porque al final es una trampa. Ok. Pequeño pedacito de gran sabiduría. Si te encuentras a una persona que no piensa lo que dice y que habla sin fundamento, no hagas ningún tipo de sociedad con esa persona, porque sus palabras son una trampa para ti, ¿sí? Entonces, si alguien te dice, sí, no, vamos a armar y vamos a hacer, ya, pero ¿cómo le vas a hacer? Es una persona que es un quesil, que habla sin pensar, o actúa sin pensar, o es demasiado aventado, o no está sopesando sus palabras. Ese quesil para ti está poniéndote una trampa, a lo mejor sin querer, está poniendo una trampa donde tú vas a caer y sus palabras, si te convence, pueden ser una trampa mortal. Y entonces viene conectado con lo que va a seguir adelante, porque al final van a terminar peleados, porque las palabras del quesil al principio son como sutiles y se escuchan bonitas, pero al final termina convirtiéndose en un golpe y en un quebranto, y se causa mal a sí mismo y a los demás. Wow, esta es una explicación, ¿ve? Que tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Ven que está bueno esto? La que sigue es algo un poco más oculto, un poco más sutil. Esto es una crítica a la filosofía superficial. Otra vez, dice Meiri, que las palabras, en este caso el quesil, no necesariamente es una persona tonta, es una persona que puede tener mucho conocimiento, pero que utiliza su conocimiento como para... ¿saben lo que hacían los sofistas? Hubo una época que es como considerada una época intermedia en la filosofía clásica. Los sofistas lo que hacían era que lo único que hacen es plantear dudas filosóficas, no para llegar a conclusión alguna, sino para ponderar la duda sobre todo. ¿Okay? Esto lo hacían los sofistas. Y tiene un asunto moral también, que es un cansancio. Después de la filosofía presocrática, donde se dedicaron durante generaciones a entender la esencia de la materia o la esencia de la existencia, un concepto que se llamaba arqué, ¿okay? De ahí sale la palabra arquetipo, por ejemplo, que si es el fuego, que si es el agua, que si es el éter, que si es una sustancia que está compuesta de todas las otras sustancias, que ¿sí? Antes, por ejemplo, bueno, el atomismo de Demócrito viene después, pero ok, entonces existe esta fórmula de usar la sabiduría con palabras que solamente
terminan siendo un tropiezo porque no tienen propósito, sino solamente sembrar una duda. Y hay dudas razonables, hay dudas que se tienen que plantear para poder entender. O sea, se tiene que cuestionar, en la vida hay que cuestionar para poder entender, pero también hay quien pone el cuestionamiento de manera dialéctica, solo por el deporte de la dialéctica, que es lo que hacían los sofistas, literal eso era un deporte olímpico, real, ¿okay? Y no lleva a nada. Entonces terminan siendo un tropiezo que quiebra y una trampa mortal, porque ya la persona a no tener ninguna conclusión real en su vida que pueda tener una base para su actitud y para cómo actuar en la vida. Es interesante, ¿ok? Eso lo dice Meiri. Y bueno, obviamente son cosas que van a cada época, a cada tiempo, pero hoy en día también. Sí hay como una tendencia de escepticismo por el escepticismo en sí, o de negacionismo de cualquier cosa simplemente por negacionismo. Entonces sí hay corrientes que están basadas nada más en el cuestionamiento a priori y a posteriori, que no lleva a nada. O sea, nada más es poner en duda todo lo que sea, lo que puedas poner en duda. No, ojo, eso está bien. Si tienes la intención de que eso te lleve eventualmente a la comprensión de aquello que es comprensible y de lo que no es comprensible, poder entender por qué no lo entiendes. ¿Okay? Pues incluso eso de lo incomprensible se tiene que comprender por qué no lo entiendes, pero no nada más para generar duda y vacío. Eso es ta'amulá, que es lo que vamos a ver aquí en lo que sigue. ¿Cómo dice el siguiente pasuk? Mitlahamim. Entonces se va a entender inmediatamente lo que sigue. Dibre nirgan que mitlahamim beem yaredu jarde baten. Que nirgan, ¿cómo les puedo decir quién es un nirgan? Nirgan es un buscapleitos. Es una persona que todo el tiempo está causando peleitas entre las personas. Y generalmente se hace a través de chismecitos. Ese es un nirgan. Que mitlahamim. Entonces las palabras de esta persona que es nirgan, ragen, viene, es como la palabra ragen tiene merragen, es como el que habla la shonara y va sembrando ahí peleitas. Ibn Yanach, uno de los comentaristas clásicos, explica que la palabra mahalumá son palabras que son como resbalosas y ocultas. ¿Ok? Entonces es un chisme sutil, una palabra sutil que genera pelea, que genera cizaña, lo que estás diciendo. Entonces, Dibre nirgan que mitlahamim, sin embargo, vehem yardu hadre baten. Pero sin darse cuenta, esas palabras llegan hasta los intestinos, hasta la parte más impulsiva. Los intestinos o las entrañas se asocian en el Tanaj normalmente con la impulsividad. Yo creo que tiene que ver con un asunto de que cuando hay adrenalina o cuando la gente se pone o enojada o así, se contraen los músculos del abdomen. ¿Les ha pasado? ¿Lo han sentido? ¿Sí? Pues cuando alguien se pone a la defensiva, por estar a la defensiva, entonces como que te contraes y se siente después del enojo, después del impulso, lo que sea, se siente como una sensación en el estómago, ¿ok? Entonces en la antigüedad probablemente pensaban que la yot, que las vísceras o los riñones en particular estaban asociados con la actitud impulsiva, ¿sí? Entonces llegan o causan impacto hasta lo más profundo, que es donde se causan los enojos, las actitudes impulsivas. O sea, la gente las absorbe con
de manera sutil, simple, sin darse cuenta, y no se da cuenta que ese veneno entra hasta lo más profundo, hasta, sí, como Lev, Kelayot, Hadre Baten es los cuartos internos de tu estómago, ¿ok? Baten es estómago, pero no es nada más el estómago, es todo lo que hay dentro del cuerpo, corazón, vísceras, órganos internos. Y hoy en día se está retomando un poco eso, se está retomando qué sociedad o qué asociación puede haber entre tu salud intestinal y tu salud mental. Aparentemente hay una relación interesante. ¿Okay? Entonces esto ya se había intuido, o sea, cuando todo funciona bien, en la parte de los intestinos, aparentemente uno tiene menos estrés o tienes menos ansiedad o literalmente puedes pensar mejor y sí hay cierta relación. Entonces por eso se recomienda tomar probióticos o diferente tipo de cosas para que todo esté bien en tu intestino. Entonces esto ya se intuía en la antigüedad y también se le atribuían al centro visceral ciertos tipos de pensamiento y ciertos tipos de actitudes. Y también porque metafóricamente esto es lo oculto y lo interno en la persona, como relacionado con el sentimiento y con el pensamiento. Fíjense cómo dice, Hat osneja ushama, inclina tu oído para escuchar dibre jajamim, las palabras de los sabios. Velibeja, tu corazón, tashit le da a ti, que esté también inclinado, esté inclinado hacia la conciencia de Hashem. Kinaim kitishmerem bebitneja, porque es agradable y es bueno que lo guardes en tus entrañas. ¿Okay? Entonces de ahí la sociedad con el pensamiento, el sentimiento. Ha'arami tigrigem, el Targum arameo dice, leomek dishiyol, que es la profundidad del abismo. El abismo, Sheol, se asocia con muchas cosas, pero aquí es el abismo, el Sheol de tu cuerpo, ¿ok? Y se asemeja al abismo o al Sheol, que es como también una metáfora antigua al infierno, al Geinam. Entonces, las palabras de la persona que es un nirgán, que va cantando, ¿ok? Y va diciendo cositas que van generando peleas, bajan profundamente hasta lo más oculto de tus emociones, de tus sentimientos, lo que también son una metáfora a lo más profundo de lo que termina siendo el infierno de la persona. Entonces este pasuk está relacionado con lo anterior porque está conectando el tema de la palabra, el tema de la boca. El kesil, anteriormente, entonces estamos hablando de esa persona del cual habla sin pensar, que genera tropiezos o que es un tropiezo para ti, por eso te tienes que alejar de él. El nirgán tiene también un gran riesgo, un gran peligro, pero es diferente al kesil. O sea, el nirgán es una persona que está buscando hacer y generar peleas. Y entonces, o sea, básicamente esto es otra razón para alejarse por completo de las personas que cuentan chismes o que hablan de manera subrepticia o que ponen ahí cositas que pueden generar este tipo de situaciones. Nirgán, el chismoso, ya explicamos muchas veces que la persona que es un nirgán, esta es otra explicación, es una persona quejumbrosa, que todo el tiempo está quejándose de todo sin ninguna provocación. Una persona que es quejumbrosa, que se queja todo el tiempo de todo sin ninguna provocación. Pero mi pregunta es si él discute a los otros que dicen que es chismoso. Ok, estas palabras, holmim umakim, las palabras de la gente que es así, golpean, lastiman a las otras personas y hacen que esas palabras afecten a los demás como un golpe a las entrañas.
Son palabras que lastiman hasta el alma. Entonces, el nirgán habla como si fuera una víctima. El nirgán habla como si fuera una víctima que está sufriendo y está golpeado. Pero no es así, sino es él el que agrede con sus palabras y es él el que causa daño con su actitud. Y esas quejas bajan hasta lo profundo de las entrañas. Rabbi David Kimhi, otro Jajam sefaradí, explicaba así en el Sefer HaShorashim: Mitlahem es algo que se escabulle y entra en las emociones, en el pensamiento, sin que se dé cuenta la persona que está siendo afectada por eso. La gente que se queja todo el tiempo y que todo el tiempo está haciéndose la víctima y que todo el tiempo está quejándose de todo y de los demás, que solamente tiene quejas y que solamente tiene palabras así, y por lo tanto entonces empieza, ya lo estoy como procesando yo, ¿no? Empieza a proyectar eso en los demás y entonces se convierte en una persona que habla lashon hara y que se queja todo el tiempo y termina manipulando a la gente. Eso es un nirgán, cuyas palabras son manipulativas y bajan hasta y generan un dolor como un golpe en las entrañas, un golpe bajo. Lo que el rey Shlomo está diciendo es: tú no tengas esta actitud, número uno. Número dos, ves a alguien así, corre, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Entonces, no hay que hablar con Kesilim, no hay que hacer negocios con Kesilim y no hay que estar cerca de Narganim. Gente que es Nargan, que todo el tiempo se está quejando de todo, que todo el tiempo está viendo lo malo, que todo el tiempo está quejándose y todo el tiempo está cuchicheando de los demás. Lechos y apartados. Bueno, Bezrat Hashem. Vamos a dejar esta mañana acá, Ceder, porque ya el siguiente pasuk cambia completamente el concepto y el tema. Entonces lo vamos a dejar para la que sigue. ¿Va? Bezrat Hashem. Muchas gracias.